en un link que vamos a hacer por Google Meet, para que puedan comunicarse. Luego yo lo voy a subir a la comisión 5, al link para que ya lo tengan. Bueno, a ver, les informo entonces. El parcial, como les dije, es este sábado entre las 5 y las 6 de la tarde, y hay unos 15 minutos de adecuación que suman a esta hora que les damos para hacer el parcial. Vamos a estar cada uno de los docentes en un link, entonces si alguno tiene una dificultad, se van a poder comunicar con nosotros en un link de Google Meet, que yo después les voy a dejar ahí en la comisión. Y hoy, además de esta cuestión que nos quedó de cerrar el texto de Castel y continuar con el texto de Bourdieu, que lo debía exponer el grupo 5, les voy a presentar la consigna del primer trabajo de la primera entrega para el trabajo de integración final, que lo tienen que hacer en grupo, y les voy a comentar cómo es ese trabajo y los distintos videos. Hay 4 videos que los tienen que ver a los 4, y cada grupo, bueno, va a elegir alguna de esas temáticas. Todo eso, después de explicárselo, los voy a subir en la comisión 5. Bueno, vamos a comenzar, así tenemos tiempo, que hoy tenemos bastantes cuestiones. Y otra cosa que les quería decir. Con respecto al el viernes va a ser el repaso, ¿no? Pero ese repaso no implica que yo voy a dar desde la unidad 1 a la unidad 4 una lección teórica, sino que ustedes, a raíz de los inconvenientes, dudas y demás que han tenido vinculados a los textos, puedan formular distintas preguntas, porque se imaginan que en el transcurso de este lapso que tenemos la clase, no se puede ver lo que vimos en 4 unidades. Por eso mismo yo les venía advirtiendo, vayan leyendo, que es una materia que requiere mucha lectura, de asimilación de los conceptos, para, bueno, para poder luego narrarlos de manera correcta. Recuerden que la estructura del parcial va a ser de 4 preguntas, una por unidad, y la intención de la consigna de cada una de esas preguntas es que puedan enlazar los conceptos, de acuerdo a lo que se les pide, de esa misma unidad, ¿no? O sea, los textos van a tener relación con la unidad en la cual se están desarrollando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces el examen va a durar 1 hora y cuarto, por ejemplo. En realidad es 1 hora. Lo que pasa es que la facultad lo que propone, como es un tema como es un examen virtual y requiere de condiciones de conectividad, que se vayan adaptando, preparándose para el examen. Esos 15 minutos serían para eso. Igualmente, a ustedes seguramente cada vez que hacen un examen le va marcando el tiempo restante, ¿no? Ustedes Sí. utilizan todo el tiempo que se les dé. Recuerden leer primero bien la consigna para saber qué es lo que les están pidiendo. Entonces, no es necesario que hagan un texto demasiado extenso. La cuestión es que en eso que ustedes desarrollan esté la respuesta a esa consigna, no que hagan algo súper extenso, eso no es necesario. ¿Alguna otra Profe, perdón, no pregunta? sé si lo dijo. ¿Cuántas consignas van a hacer? 4. Bien, 4 gracias. preguntas para que desarrollen, que son bien claras para que ustedes bueno, puedan desarrollarlo. Fíjense, traten de distribuirse ese tiempo de acuerdo, bueno, a estas 4 preguntas,
intenten responder todo, pero si ven que no la saben, tampoco es necesario responder algo que no sepan, ¿no? Porque obviamente que lo que estamos pidiendo son nociones conceptuales, que ustedes utilicen los conceptos de los autores y que los puedan explicar con sus palabras, incluso, ¿no? Traten de que los conceptos no sean copiados, pónganlos con sus palabras. Eso también va a incidir. Bueno, igualmente a los 15 días tienen el recuperatorio. Los que no se sienten seguros para dar el examen, no es necesario que lo entreguen en blanco. La opción del recuperatorio es para todos, así que el que no se presentó tiene la opción de ir al recuperatorio a los 15 días. Bueno, por Profe, supuesto, sí, Mariana. el tema de la corrección del parcial, ¿cómo va a ser? ¿En qué sentido me lo preguntás? Que si nos da en el momento la nota o hay que esperar algunos días. No, en una semana. Tenemos una semana para corregirlos. Y de ahí ustedes tienen, bueno, depende, a la semana van a estar las notas. Eh, y bueno, a la otra semana ya ahí tendrían, a partir de que publicamos las notas, la opción del recuperatorio. La modalidad del parcial, del recuperatorio es igual a la modalidad del parcial. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El viernes entonces hacemos eso. Tratamos de dar un panorama muy general de las distintas unidades y ustedes vienen con preguntas y tratamos de resolverlas. Igualmente, claro, el recuperatorio es para quienes desaprueben, por supuesto, y para quienes quieran levantar la nota. Por ejemplo, se sacaron 4 o 5 y tienen la opción del recuperatorio. Obviamente, el que se sacó 6 ya no, ¿no? El que se sacó 6 ya tiene opción de seguir con la promoción. Incluso, quienes se bajan de la promoción luego del recuperatorio, quienes desaprobaron. Ahora, quienes en el parcial o en el recuperatorio se sacan 4 o 5, tienen opción de seguir, de continuar con la promoción y de levantar la nota para promediar con un 6 con la instancia del trabajo final, ¿no? Y de las notas que, bueno, que yo voy teniendo de acuerdo a las exposiciones y los test de lectura que vienen medio flojitos, fundamentalmente el de la unidad 3. Pero bueno, por eso todo lo que vaya sumando, bienvenido sea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, empezamos antes de comenzar con Castel, les voy a dar las indicaciones de este segundo trabajo. Así van ganando tiempo y se pueden ir de manera presencial y virtual, y bueno, es necesario igualmente que se los diga. Por favor, trabajen equilibradamente, no carguen a determinados miembros del grupo y otros no hagan absolutamente nada. Eso en última instancia decanta, incluso los mismos grupos de forma privada me lo comentan. Así que, por favor, trabajen todos, distribúyanse tareas, pero bueno, dado que la evaluación es grupal, bueno, se necesita particularizar qué hizo cada uno de ustedes. Otra cuestión, yo lo que veo que son 34 participantes acá. No sé qué están haciendo los otros, como les dije la vez pasada, si dejaron la materia o qué, pero eso también incide después, ¿no? El que no estuvo presente, imagino que va a estar un poco, no va a tener la suficiente información incluso para
resolver el parcial y los trabajos. Así que, bueno, veremos qué sucede con eso. Ahora, bueno, les voy a compartir. Bueno, ¿lo pueden ver? Esta es la consigna del trabajo integrador final. ¿Sí, no? ¿Lo pueden ver? Sí, Espérenme un segundito. Bueno, entonces, fíjense, al trabajo integrador final lo llamamos TIF. Acá les proponemos 4 videos. Uno que tiene que ver con un cementerio multirreligioso, otro con una instancia de revolución feminista, otro que tiene que ver con los cambios climáticos y otro con epidemias, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué deben hacer? Todos los grupos tienen que mirar los 4 videos, que no son videos largos, y elegir una temática a desarrollar. Entonces, ¿qué van a hacer? En el momento de la entrega, cada vez que yo les pido una entrega y la primera entrega está pautada para el 1 de junio, solo deben subir un archivo por grupo, porque hay veces que, bueno, hay confusión y por grupo suben 2 archivos o más. El nombre del archivo es el grupo, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, más, por ejemplo, para la entrega final tienen que poner TIF, pero para la primera entrega tienen que poner el grupo con el número primera entrega. Esto igualmente va a estar todo subido en la comisión 5. Entonces, la consigna, ¿cuál es? Que cada grupo vea los 4 videos, que elija uno, y a partir de ese video elegido, lo utilice como disparador y elabore el trabajo grupal de acuerdo a las siguientes consignas. Primero, identificar un tema de investigación. El tema, que después lo vamos a ver si tenemos posibilidad en la clase de repaso. Yo les voy a dar determinadas indicaciones. Igualmente también les voy a dejar subido un PPT para que puedan ver cómo se realiza todo esto y ganar tiempo. Igualmente, ya les digo, lo vamos a ver entre la clase próxima y la siguiente. Identificar un tema, el tema es lo más general, ¿no? Lo que tiene mayor amplitud. La segunda instancia es que planteen un problema de investigación. Un problema significa una pregunta dentro del área de investigación de las ciencias sociales. Proponer un objetivo de investigación, ¿no? El alcance de la investigación, elaborar un marco teórico de la propuesta de investigación teniendo en cuenta por lo menos 3 autores de la unidad 4, más que 3 autores, acá yo diría 3 textos, porque autores, por ejemplo, Kelsen se repite y demás. Y un autor de cada una de las unidades 1, 2 y 3. Luego, identificar datos, que pueden ser tanto datos cuanti como datos quali, elaborados por organismos nacionales, organizaciones de la sociedad civil, que responden a esta pregunta problematizante y dan cumplimiento al objetivo. Y luego todo debe estar listado, citado, de acuerdo a las referencias de las normas APA, ¿no? Séptima edición, que son las que configuran el trabajo formal y todos los investigadores, cada vez que establecemos alguna publicación o alguna investigación
desarrollada, utilizamos estas normas para citar y para elaborar nuestro trabajo. Estos son los aspectos formales. Cada trabajo tiene que tener una extensión. Fíjense que no es mucha la extensión, son 5 páginas. ¿Esto qué significa? Que el desarrollo sea consciente, digamos. O sea, no es solamente que tienen que desarrollar para extender en cantidad de páginas, sino que sea reflexivo, crítico y acotado a cada uno de estos puntos. Entonces, van a entregar una extensión de 5 páginas contadas luego de la carátula, o sea, la carátula es el número 0, numerados en tamaño A4, con márgenes 2,5, letra Arial, cuerpo 11, interlineado sencillo, doble enter entre párrafos, lo que también deja que rápidamente se configuren estas 5 páginas. Y como les dije anteriormente, se debe respetar las normas de citado y referenciado de APA. Entonces, el trabajo consta de las siguientes partes. La carátula, que es la que no deben numerar, que contiene el nombre de la institución, la materia, docente, bueno, todos estos datos. Fíjense que esto es muy importante. Primero, el número de legajo de cada uno de ustedes, por orden decreciente, el apellido y los nombres de los miembros del equipo, ¿no? Entonces, estas formalidades también se califican. Entonces, el trabajo va a estar conformado por una introducción, que a pesar que dice introducción, se realiza luego de que esté desarrollado todo el trabajo, porque la introducción es la que sintetiza el contenido del trabajo. Nosotros cuando investigamos, por ejemplo, en el estado del arte, cuando estamos buscando investigaciones acordes a las que hacemos nosotros, leemos fundamentalmente introducción y conclusiones para ver si están acorde con lo que vamos investigando y ahí sí profundizamos en los textos. Así que la introducción es muy importante. Sintetiza el contenido del trabajo en los aspectos más relevantes. Luego el punto 2, yo lo que les voy a pedir que cuando entreguen, siempre coloquen los puntos, porque como esto es un ejercicio de investigación, simplifica la corrección y a ustedes los organiza. Entonces, tenemos la introducción, que sintetiza el contenido del trabajo. Tenemos la presentación del tema, que explicita el tema general que se propone abordar. El punto 3 tiene que ver con la descripción del problema, que relata argumentalmente la condición del problema, da cuenta del contexto, de la problemática. Se formula una pregunta general, pero nosotros la vamos a plantear desde 5 preguntas que van de lo más general a lo más particular para poder configurar con fuerza esta pregunta-problema. Fíjense que se plantea en tiempo y en espacio. Entonces, esto tiene como una conformación, el trabajo de investigación, de embudo, digamos, ¿no? Que va de lo más general a lo más particular. Acá, en el problema, ya establecemos la configuración de la pregunta, y esta pregunta, lo que yo les digo, y después yo los voy a guiar en todo esto, que dado que es un ejercicio de investigación y que estas investigaciones son incipientes, y tenemos que ver todo el desarrollo de la investigación, por eso nunca pueden entregar una investigación, digamos, ya toda realizada, porque nosotros vamos a practicar los pasos del ejercicio de una investigación. Por eso la cátedra les propone 3 entregas antes de la entrega final. Entonces, fíjense la descripción del problema, luego va en el punto 4 del objetivo, que es el que especifica qué es lo que se propone investigar, y ahí debemos ver si los objetivos son cognitivos, no propositivos, no metodológicos.
y tiene directa relación con la pregunta problema, ¿no? El marco teórico es el que, desde donde se interpreta el problema que vamos a investigar, entonces es el sostén, digamos, la mirada desde lo cual nosotros vamos a responder esa pregunta, y los datos que van a responder esa pregunta, que dan cuenta del objetivo propuesto, pueden ser datos cualitativos o datos cuantitativos, depende de la problemática y el acceso que ustedes tengan a los datos, y como les dije, las referencias bibliográficas y todos citados de acuerdo a las normas APA. En cuanto a la evaluación, tomamos diferentes dimensiones. Entonces, evaluamos la presentación general, el cumplimiento de la consigna con 2 puntos, la introducción, el problema y el objetivo también con 2 puntos, la elaboración del marco teórico, cómo ustedes toman los conceptos de los distintos autores y después intentan relacionarlos con la presentación de los datos, también 2 puntos, la presentación de los datos, que es algo muy valioso, de lo cual ustedes encuentren, busquen e interpreten, tienen 3 puntos, bueno, el uso del citado tiene 1 punto y el total da 10. Bueno, esta es la configuración del trabajo final. Para llegar a esta instancia del trabajo final, vamos a hacer ejercicios de distintas entregas. Entonces, la primera entrega, que la tienen que hacer el 1 de junio, que se los voy a dejar también establecido ahí en la comisión, tienen que realizar lo siguiente. Entonces, la primera entrega, están viendo, ¿no? Sí, profe. Consta de un archivo en Word, por favor que sea en Word, porque yo necesito indicarles determinadas cosas. Entonces, si lo hacen en otro tipo de archivo que yo no tengo opción de editar, tengo que armar otro documento y bueno, y se complica. Entonces, necesitamos que el archivo sea un Word, que denominen grupo, número de grupo y entrega. En esta entrega, por favor, y en cada una de las entregas, las personas que trabajen en el grupo tienen que estar en una carátula con los nombres. Entonces ya empezamos a practicar esta entrega, que en primera instancia pongan el legajo de cada uno de los miembros del grupo de manera decreciente y el apellido y el nombre. Esto que parece tan simple no lo he logrado, creo, en todos los años que estoy dando clases. Me ponen el nombre primero, el legajo después. Bueno, eso es una instancia para poder corregir mucho más rápido. Nosotros tenemos que anotar qué hace cada uno y demás. Les pido por favor que intenten hacer esto de poner el legajo, el apellido y el nombre, como también en los PPT que van realizando. Entonces, a partir de los videos que van a ver, que yo se los voy a subir después de la clase. Profe, sí. Perdón, hay chicos en la sala de espera. A ver. ¿Sí? ¿Todavía? Porque yo he dejado entrar. Ahora no me aparece ninguno. Sí, que Belén me parece, no sé si entró. Belén, ¿entraste? Porque acá no aparece, ¿eh? No sé si... Bueno. Después si vuelve a querer entrar. Bueno, entonces, no se me duerman. La primera entrega. A partir de todo el equipo, ¿no?
ve los 4 videos, seleccionan uno, identifican un tema. Entonces lo desarrollan, ¿no? Plantean un problema de investigación, que es una pregunta a responder, y la descripción de ese problema, y van a utilizar, más que nada, la pregunta del cómo, que tiene que ver con una situación descriptiva, no del por qué, ¿no? Porque para establecer investigaciones que se pregunten por el porqué de causa-efecto, primero que hay que hacer una investigación mucho más extensa que por lo menos dure 2 años. Entonces, esto es un ejercicio de investigación que vamos a preguntar por el cómo para describir cómo se da una situación, a partir de los datos que encontremos. Entonces, van a proponer un objetivo de investigación y van a identificar los textos que ustedes creen que van a acompañar la posibilidad de respuesta de esta investigación. Entonces, por lo menos, tienen que tomar 3 autores de la unidad 4, 3 textos, y un texto de cada una de las unidades 1, 2 y 3, citados con normas APA. Por eso tienen que revisar el texto de las normas APA, que también está subido, no me acuerdo si lo subí a la unidad, pero seguramente está subido dentro de la materia. Bueno, esto más o menos se entendió, porque esto lo tienen que entregar el 1 de junio. Y yo después les voy a decir cómo se va conformando, cuáles son los pasos de la investigación, ¿no? Recuerden que el viernes es la clase que vamos a utilizar de repaso, y ahí también voy a ver si les puedo introducir los principios de la investigación científica. Porque luego del examen, el martes es feriado, y el viernes ya tiene que exponer un grupo el primer texto de la unidad 5, donde también lo vamos a empezar a utilizar de taller, a hablar con los diferentes grupos, qué temas fueron eligiendo, y empezamos con todo el desarrollo metodológico. O sea, la materia se va a tornar más metodológica, ¿no? Bueno, hasta acá están. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, se entendió todo. Bárbaro. Bueno, No, profe. entonces, a ver, voy a comentar lo de Castel. Lo que pasa es que hablar mucho yo, para mí ya están dormidos, tirados en la cama, jugando no sé, algún jueguito. Algunos, no todos. ¿Están ahí? Las chicas no son tanto de jugar a los jueguitos, me parece, son más los varones. Bueno. Bueno, está bueno que tengan un poquito de miedo, ¿no? El miedo siempre activa. Así que no pánico, pero cierto nerviosismo activa. Bueno, ¿les parece bien que pase a Castel o quiere exponer el grupo y así capaz que alguno más prende la camarita y dice algo como para decir, estoy cursando la materia, estoy acá, ¿qué hago? ¿Qué creen, qué quieren que haga? ¿Doy Castel o el grupo expone? Bourdieu. Profe, buen día. Yo soy del grupo 5. Para mí lo mejor sería que expongamos Bourdieu, así usted explica lo que haya quedado fuera del texto y después podemos pasar con Castel más tranquilo, digamos. Vamos con eso. Profe, ¿me permitiría compartir pantalla, por favor? Sí, ahí ya estaba para compartir. Gracias, profe.
Buenísimo. Bueno, les ha tocado un texto un poco complejo, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, es uno de los textos más complejos. Pero bueno, la intención es que puedan sacar la idea central y lo puedan relacionar con algo de la vida cotidiana, ¿no? Porque justamente cuando Bourdieu se pone a hablar de las sociedades precapitalistas y del don y del contradón, es algo confuso, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a trabajar. Entonces, Marcos Panela, Oh, es presente. Francisco Balsacci, No está, profe. Es el chico que te había avisado por mail. ah, sí, Ramiro Mullín, ¿es? Sí. Ahí se corrió a la primer diapo. Cristian Obando Hurtado, Y estoy acá. Facundo La Vela, Acá estoy, profe. Regina Basallo, Sí, profe. y María Paz Sufriategui. Acá estoy. Perfecto. Bueno, Profe, sí. sigue habiendo alguien que no pueden. Ah, Yamil, ahí está. Ahí puede entrar. Bueno, cuando quieran empezar, fíjense, ¿no? Que este texto va a atravesar las consideraciones, digamos, reflexivas acerca de la dominación simbólica y esa diferenciación, ¿no? De la violencia física, de la violencia simbólica y de cómo se lleva adelante. Acá está Belén, que ahí la hice entrar a Belén. Bueno. Bueno, buen día. Hay un, ¿cómo se llama? Una ventanita que dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé qué significa. ¿Cómo podría arreglar eso, profe? ¿Salgo y entro de nuevo al Power? No. ¿Sabés que, no sé, alguno de los chicos que sepa, yo ni idea? No, Yo la verdad ni tampoco. idea. O sea, de última cerrar y volver a abrir capaz. Ahí no aparece. Ah, ahí no aparece. Bueno, buen día. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés que nació el 1 de agosto de 1930 en Denguin y falleció el 23 de enero del 2002 en París. Su formación académica fue que estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París, en la Escuela Práctica de Altos Estudios, que hace parte de un complejo universitario de París, y en el Colegio de Francia, que es una institución de enseñanza superior prestigiosa de Francia y también a nivel mundial. Dentro de lo que es la producción académica, el texto que vamos a desarrollar, el sentido práctico, fue uno de sus últimos acotes, que habla de lo que son las relaciones y los factores económicos en la era precapitalista y de cómo ciertos valores se han perpetuado y siguen siendo utilizados y cómo se desenvuelven hoy en la sociedad. Pasamos a la siguiente, Filmina.
Empezamos hablando de lo que son la lógica económica y la lógica no económica, donde a partir de estos dos conceptos nos dan una idea de lo que irá transcurriendo en el texto. Dice que las lógicas económicas están reducidas al sentido estricto de la palabra, que tienden a buscar un beneficio económico a partir de sus relaciones, ¿no? Y que las no económicas dan apariencias de desinterés porque precisamente escapan de esa lógica descrita anteriormente, y que los asuntos donde se orientan son no materiales y que difícilmente se pueden cuantificar, que era lo que pasaba en las sociedades precapitalistas, donde, por ejemplo, los bienes no eran tratados como capital. Más allá de esto, esta lógica no deja de obedecer a lo económico, porque existen diversas situaciones que obligan a abandonar o olvidar esa diferencia que suena a simple vista, o sea, puede demorarse, que existen como diversas situaciones que obligan a abandonar esa diferencia que se puede denotar a simple vista entre estas dos lógicas. Y existe una ciencia capaz de tratar a todas las prácticas, incluyendo aquellas que parecen desinteresadas o como de caridad o gratuitas, y que están libradas de la economía, y también trata a las prácticas puramente económicas que se orientan hacia la maximización del beneficio económico y simbólico. Listo. Bueno, él acá, para tratar de traducir un poco estas cuestiones, ¿no? Él lo que va a intentar hacer en este texto es empezar a diferenciar esas prácticas de las sociedades precapitalistas con esas relaciones cara a cara para construir este tipo de dominación, ¿no? Y cómo luego en las sociedades capitalistas esta dominación simbólica ya está ligada a las situaciones institucionales, por ende no requiere de tanto esfuerzo. Pero bueno, lo van a ir desarrollando dentro del texto. Pero la línea de lectura viene a ser eso. ¿Por qué trata de comparar estas sociedades precapitalistas con sociedades capitalistas? Porque justamente en esas sociedades precapitalistas donde lo económico no aparecía de un modo tan evidente, bueno, en esas relaciones cara a cara, donde son relaciones de jerarquías diferentes, se establecen relaciones donde se invisibilizan los intereses y las relaciones de poder, pero igualmente existen. Esto después lo vamos a llevar a temas más actuales y va a ser mucho más fácil de comprender. Sí, no sé quién sigue. Bueno, ahora voy a seguir con lo que es la explicación del capital acumulado por los grupos, ¿no? O sea, el autor, Pierre Bourdieu, lo define como la energía de la física social, ¿no? Y para esto usa una analogía que planteó Bertrand Russell entre la energía y el poder, ¿no? Y cómo no hay que centrarse en cada una, sino más bien hacer un estudio completo de ambas, porque situarse solamente en una sola nos puede llevar a una situación de imparcialidad, como él lo llama, ¿no? Bueno, una vez definido el capital acumulado, vamos a decir que existen diferentes especies, lo que son las económicas, la social y la cultural, que, bueno, también la simbólica, pero más que nada la simbólica es como que se construye en base a las otras tres especies. Y bueno, básicamente la económica es la obtención de recursos, ¿no? O sea, todo no sé si podría llamarlo lo material, pero sí, la obtención de recursos. Lo social hace más referencia a lo que son las relaciones, es decir, dentro de cierto ámbito con quién me relaciono, eso también va a formar parte del capital,
pero de un capital social. Y también habla sobre, o sea, dentro de este capital social podemos encontrar la autoridad científica, que es un tema que se vio en la unidad 1, que es más bien de campo social también, ¿no? Y bueno, después también tenemos el capital cultural, que este lo podemos encontrar en tres formas. El objetivado, que tiene que ver más con el valor extrínseco de los objetos, como son pinturas, esculturas, bueno, una biblioteca nutrida, es decir, una biblioteca con vasto contenido en lo que son libros, ¿no? Después también tenemos lo que es dentro del capital cultural, lo que es el capital institucionalizado, el cual es como, bueno, acá aparece justamente entre paréntesis, saber legitimado. Es decir, cómo el conocimiento que yo adquirí en una institución académica lo puedo usar para ejercer, digamos, en diversas actividades, bueno, mediante la legitimación, que esta se da con títulos, por ejemplo, nosotros estamos en lo que es la Facultad de Económicas, estamos estudiando, bueno, cada uno su carrera, y para yo dar a entender que tengo ciertos conocimientos, los tengo validados, por así decirlo, mediante un título, ¿no? Bueno, por último, dentro de este capital cultural Por también eso tenemos... acá aparece en la institucionalización la importancia de la certificación, porque tal Claro, vez una persona, hay muchas personas que saben muchísimos temas y sin embargo no tienen la certificación correspondiente que habilita la incorporación de ese capital para que sea legitimado en la sociedad, tal ¿no? cual. Exactamente, o sea, la objetiva, perdón, ahí eso nos lleva quizás al concepto un poco de incorporado, que, que el incorporado es más bien las competencias, los saberes que tiene la persona para, digamos, como, claro, sí, las competencias o los saberes, bueno, los hábitos también, que tiene cada persona, pero si eso no se encuentra legitimado, es decir, como que por ahí pierde credibilidad, entre comillas, ¿no? Y bueno, en base a estos tres tipos de capital se construye lo que es el simbólico, pero nuevamente cada uno de estos capitales se desarrolla dentro de cierto campo, ¿no? Y otra aclaración que es importante hacer, que es básicamente la definición del capital, como según Bertrand Russell, perdón, es que cada uno de estos capitales no es que actúa por sí mismo, sino que están como en constante relación, y si se toma uno como subordinado, por así decirlo, se estaría llegando a resultados imparciales, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos una explicación de lo que es el capital acumulado. Claro, y fíjense acá en las sociedades capitalistas cómo pesa el concepto de capital cultural institucionalizado, porque ahí entramos dentro de la dinámica y la lógica de una sociedad. Todo lo que tiene que ver con la institución da legitimidad. Entonces, esta diferenciación. Puede haber una persona que sepa muchísimo de un tema académico incluso, ¿no? Pero si no tiene la certificación correspondiente, no entra dentro de esta dinámica para poder trabajar, por ejemplo, no sé, de docente o en determinado lugar, que lo que se pide es la certificación correspondiente de su saber, ¿no? Eso es lo que está institucionalizado. Claro. Pero es Y interesante también tener en cuenta que el que uno tenga una certificación no significa que esté en condiciones de saber más que uno que no la tiene, porque tal vez el recorrido que hizo esa persona no fue el camino de la institucionalización, pero tiene un saber acumulado que igualmente es válido, pero que no entra dentro de este circuito social que nosotros hemos construido, ¿no? bueno, y a Bueno, modo de... esta diapo, muy bien, pero es la misma diapo que colgó que voy a colgar yo. Ah, Que está dentro de la comisión, con los mismos ejemplos. sí, sí, es más o menos parecida, así, porque en el texto, o sea, si bien aparecen todos los tipos de capitales, pero no están como muy mezclados todo, entonces nos basamos en otras filminas para poder dejarlo más claro, por así decirlo, o de una Sí, forma sí, es que se un explique texto mejor. complejo, por Sí, sí. eso, bueno, está bien. Este, bueno, continuemos. Bueno, ahora va a seguir mi compañero con otro tema. Hay que, ahí está.
Bueno, yo sigo con el capital económico. El capital económico es la tierra, el ganado, es la fuerza de trabajo, como decía bien mi compañero, es lo que es la obtención de recursos, los recursos mismos también. Y en las sociedades precapitalistas no funcionan sino como capital simbólico, ya que, según el autor, el capital económico solo puede tener un efecto propio cuando las condiciones sociales lo hagan posibles, cuando haya instituciones que permitan que el capital económico tenga ese efecto, como estaba diciendo, ¿no? Y en estas sociedades las condiciones están dadas por la misma lógica del mercado. Lo que hace Bourdieu es dar el ejemplo de lo que es la Cabilia, que es una zona de Argelia, donde él trabajó, creo que es por lo que vi en los años 50 y 60. Es una zona habitada por los bereberes y que, bueno, está muy cerca de Túnez y está sobre el océano, oh, Dios, el mar Mediterráneo. Eh, y bueno, esta zona que no disponía de instrumentos de una institución económica, donde no había circulación de tierras y donde los mercados estaban aislados y no podían integrarse en un mecanismo único. Y esto genera que no haya mecanismos objetivos que permitan la acumulación de capital económico y no permiten ejercer la dominación directa. Entonces lo que pasa en estas sociedades precapitalistas es que el capital simbólico es el que permite establecer relaciones de dominación, que si bien tienen un fundamento económico, lo que se hace es como que se esconden, creo que la Filmina dice, lo hace bajo una forma eufemizada, y en el texto... Claro, como si fuesen relaciones desinteresadas. Claro, el texto dice que se disimulan bajo el velo de relaciones morales, Claro. como que se esconden esas relaciones que son también económicas. Y bueno, esto cambia totalmente cuando se pasa una economía a una sociedad capitalista, donde al instalarse mecanismos objetivos de dominación, lo que pasa es que se vuelve inútil lo que es la eufemización y la forma de dominación simbólica deja de tener importancia y pasa a una forma de dominación abierta, una forma de dominación económica abierta. Pero bueno, eso creo que ahora sí Claro, igual. bueno, muy, muy importante como lo explicaste, Marco, está muy bien. Sí. Entonces, en esas sociedades precapitalistas, justamente el interés no está manifestado en forma directa, requiere mucho esfuerzo por parte de estas relaciones jerárquicas, de mostrar supuestamente relaciones que tienen que ver con una cuestión de afectividad y demás, pero debajo que existe esa deuda moral, ¿no? Como Claro. la deuda moral de tener que responder a lo que, por ejemplo, el patrón ejerce dentro de su práctica como una relación de querer ayudar, enmascarando relaciones que parecen solidarias, pero no lo son, en realidad. Claro, exactamente. Entonces aparece ese tipo de violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora creo que sigue la compañera con el tema de la reconversión del capital. Es en la otra filmina. Sí, yo acá voy a ampliar más esa idea de la reconversión del capital económico al capital simbólico, que nos habla de que se pasa por 2 grados. Primero partimos de la simetría del intercambio de dones hacia la simetría de la redistribución ostentatoria. Eso lo hallamos en base a la constitución de la autoridad política. Es por eso que si suponemos el caso de la relatividad, de una relativa igualdad de situación económica, en donde, ¿qué va a ocurrir a medida que nosotros nos estamos alejando de esa perfecta reciprocidad que supone la dicha situación económica? Es que necesariamente se nos acrecienta la parte de las contraprestaciones brindadas, bajo esta forma que es típicamente simbólica. Es como mencionaba recién lo de las deudas morales, la gratitud, los homenajes, el respeto, también entran lo que son las obligaciones.
Por eso decimos que sí, la reconversión del capital económico en capital simbólico produce relaciones de capital simbólico, pero produce también relaciones morales. Entonces, como no se consideran, sino en el caso particular de los intercambios, a consagrar las relaciones simétricas, tampoco no se puede retener sino el efecto económico de los intercambios asimétricos. Es por eso que en cierta parte podemos decir que la parte simbólica oculta a través de todo eso o atrás en el fondo lo que son las relaciones materiales, como que las deja un poco de lado, ya que como explicó de Ramiro en el Capital Acumulado, los simbólicos son más esas relaciones sociales, donde el ser humano también trata como de sentirse justificado en todo lo que es lo social. Así que Claro, después pero sigue. bueno, entonces, esto básicamente lo que no se ve, pero es necesario, son relaciones de asimetría, ¿no? Relaciones jerárquicas. Entonces, ¿qué esconde nuevamente en la sociedad precapitalista estas relaciones asimétricas que supuestamente son solidarias y que el patrón le brinda desinteresadamente al peón, por ejemplo, determinadas cuestiones materiales como para ayudarlo? En realidad lo que esconde es una deuda moral a partir de la cual este peón va a responder con trabajo. Entonces, por eso aparece todo lo económico, ¿no? El orden económico acá. Después, en las sociedades capitalistas, donde ya tenemos determinadas instituciones que van a marcar, tal vez, relaciones injustas, pero bueno, esa cuestión simbólica ya va a estar vinculada a determinadas cuestiones institucionalizadas, entonces el esfuerzo y esas relaciones cara a cara acá no aparecen, porque ya están construidas en determinadas instituciones, ¿no? Entonces eso simbólico, esta violencia simbólica queda como más invisibilizada con todas estas instituciones. Por eso aparece también el funcionalismo acá. Y tratar de ver qué es lo que en determinadas situaciones se entiende como una observación que se vincula a lo manifiesto, a lo que se ve, y qué es lo que aparece como latente, ¿no? Cuáles son los sentidos que están por debajo de este tipo de relaciones, de este tipo de capitales, de este tipo de instituciones, ¿no? Y esto se puede vincular, bueno, no me quiero adelantar, pero esto de la violencia simbólica y de cómo se construye en la sociedad determinados órdenes simbólicos asimétricos, se puede vincular justamente con uno de los videos que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Vinculada a la mujer. Bueno, después seguimos con eso, no me quiero adelantar. Bien, yo voy a dar en el texto aparece el concepto de violencia abierta, que es la que se ejerce directamente y es censurada, mientras que el concepto de violencia simbólica que da Pierre Bourdieu describe la relación social, donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa, y en contra de los dominados. Estos no son conscientes de las dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices, por así decirlo, de la dominación a la que están sometidos. Esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de que creemos que las cosas siempre fueron así y por lo tanto nuestros valores y lugares dentro de la sociedad nunca se podrían cuestionar, sino que son inmutables. Pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación simbólica en los más diversos acontecimientos sociales y culturales, dentro, por ejemplo, de la esfera del lenguaje, a través de los estereotipos, en el ámbito educativo, ya que la escuela, digamos, es una institución donde Bourdieu dice que se reproducen las desigualdades y se ejerce una violencia simbólica, y en las múltiples clasificaciones sociales, por ejemplo. Eso es lo que yo entendí en sí de violencia simbólica y de violencia abierta, de lo que hablaba Claro, el texto. porque estas violencias, en definitiva, la violencia abierta es esa violencia, como dice acá, implacable, directa, que Claro, no sí. hay dudas, ¿no? Sí. Pero
esta violencia simbólica muchas veces está naturalizada, no está correctamente categorizada y se produce en un montón de circunstancias. Sí. Inclusive dentro de las instituciones, como pueden llegar a ser la facultad, la escuela, ¿no? Hay un montón de violencias que no están correctamente categorizadas como tal. Entonces, hoy en día que se abre a la diversidad, por ejemplo, dentro de un área, de una dimensión, ¿no? Lo que se estudia dentro de los currículum, de las planificaciones, de lo teórico. ¿Quién elige lo que se da en determinadas, digamos, en determinados niveles? Bueno, tal vez ciertos temas, la elección de ciertos temas que dejan afuera otros temas y que implican una mirada de las cosas, tal vez encierren cierta violencia simbólica. Los estereotipos sociales con respecto a lo que se debe ser de algún modo como mujer, lo que hablábamos la vez pasada de las publicidades y la mujer que no puede tener un pelo para otro lado, la implicancia de estar continuamente sobre el cuerpo de las mujeres con determinado estereotipo social y que se dinamiza a través de los medios de comunicación, de los sentidos que van otorgando las personas a los cuerpos de las mujeres como una mercancía, eso también es violencia. Y así infinitos temas, porque no quiero decir que, hablando de género, los hombres tampoco no estén en una matriz de violencia también implícita, porque hay también lo que significan las diferentes masculinidades, lo que es ser hombre, la vinculación del hombre con lo blanco, y con determinadas cuestiones que también van marcando el estereotipo de lo que es el valor en la sociedad, ¿no? Hoy en día, ¿desde dónde tal vez se imprime lo que es ser hombre? No sé, desde los diferentes medios de estos chicos que hacen, por ejemplo, ustedes saben mejor cómo se llaman, pero estos chicos están continuamente frente a la compu y se graban como marcando un estereotipo de pareja. Creo que está Coscu. Los gamers, tipo los de Twitch. Hay una pareja muy conocida que creo que se llama Oki y Tuli, sí, Tuli creo que. ¿no? Que la chica baila y el pibe está frente a la compu, que me parece genial, pero van marcando determinados estereotipos, ¿no? De pareja, de vínculos, de tiempos también. Bueno, eso tiene una cantidad de sentidos que se van dinamizando y los jóvenes los van incorporando y además son muy seductores, ¿no? Obviamente es mucho más seductor estar frente a la compu mirando un video de Oki y ¿no? Que estar escuchando a un docente que habla de violencia simbólica y no se entiende nada lo que está diciendo. O de estar jugando un jueguito como juegan esos pibes, obviamente. Bueno, todo eso imprime sentidos de reproducción, de hacer ese tipo de cosas. Está bien, ¿no? Yo no los, digamos, no los cuestiono valorativamente, pero en cada uno de los jóvenes, algunos más y otros menos, les está marcando un rumbo cada vez más difícil con lo académico, ¿no? Porque, ¿qué hacen esos chicos frente a la compu? Estudiar, no estudian, creo, ¿no? No sería. El camino académico no está ahí como muy valorizado. Y bueno, eso, no me quiero meter en esta diferencia generacional, pues me van a matar. Pero bueno, imprime sentidos, digamos, ¿no? Bueno, creo que Menos ahora mal sí. que no se escuchan las cosas que deben estar diciendo por
silenciados, pero... No. Bueno, creo que ahora sigue Facu, me parece. Creo que sí. Sí, ahora sigo yo. Con la otra filmina. Romy, Bueno, creo que es la última filmina. Bueno, esta filmina justamente hace como un resumen de todo lo que venimos hablando, ¿no? Esto de la deuda y el don, y justamente el don, quiénes son las personas que pueden llegar a comprenderlo, ¿no? Eso está, digamos, de alguna manera enlazado con lo que es el hábitus. Ahí, vamos a hacer una diferenciación y acá me van a matar por privado. Pero, por ejemplo, el hábitus, ¿no? También tiene que ver con entender a Coscu, a Oki y a la piba, que no me acuerdo el nombre. Yo, fíjense la diferencia generacional. A mí también me gustaría mirar y tener tiempo de mirar esas cosas que deben ser sumamente entretenidas, pero no las puedo comprender del mismo modo de ustedes. ¿Por qué? Porque hay un hábitus diferente. Entonces, para los dones y los contradones, el contradón es la respuesta, el don al dar, también hay que tener un hábitus determinado para poder comprenderlo. Era lo que hablábamos también de las clases sociales, de vincularse con determinadas personas, para entender, asimilar, que son formas de hacer, de pensar, de sentir, que están ligadas con esas cosas. Entonces, yo a ustedes les pregunto, con esta diferencia generacional acerca de esas cuestiones, me cuesta comprenderlo, que ustedes lo tienen sumamente interiorizado, ¿no? La comprensión es mucho más fácil. Bueno, eso tiene que ver con el hábitus. Había una diapo anterior que estaba buena. Sí, es la que me toca explicar a mí. Sí. Si podés poner la diapo anterior, Ram. ¿Cuál era, Facu, la tuya? La 8, la que habla de las relaciones cara a cara. Ah, esta. Ahí se ve, sí. 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 Bueno, en las relaciones cara a cara tenemos dos formas, que son la deuda o don, que son no te presiono, como hace el usurero, para que me devuelvas lo que te presté, o por el don que me ofreció, genero otra forma que es la deuda moral, lo que hace que tenga que pagarle o retribuirle. En esto también entran la violencia abierta o la violencia simbólica, que como ya explicó Reggie, son como que la violencia simbólica es más discreta que la violencia abierta, que es como una violencia bufonizada, que presenta una cosa como otra y censurada, que se censura la realidad material de la relación, queda censurada la relación económica, ya que se trata de un compromiso moral y no tanto económico. Y los tipos de relaciones cara a cara son los más, es el tipo de dominación que requiere más tiempo y tiene un alto costo debido a que está más relacionado con las debilidades de los medios de producción, como también de la ausencia de las instituciones económicas, debido a los mecanismos que tiene la sociedad por la dificultad para la acumulación de capital sería. Muy bien, Facundo, sí. Bueno, después sería lo de la sociedad en otros tiempos. Bueno, esta filmina es más que nada a modo de cierre, es para lo que se comentaba un poco al principio, ¿no? Que primero teníamos una sociedad precapitalista, donde había más, o sociedad tradicional como se ve acá, donde predominaba más quizás las relaciones interpersonales, ¿no? Y bueno, ahí también justamente está, se ve de forma más sobresaliente lo que es el don, el hábitus, y se pasó
a una institucionalización, que es la que actualmente predomina en la sociedad capitalista, o sea, en nuestra sociedad. ¿Pero qué permitió esta institucionalización? Bueno, básicamente que el traspaso de esos capitales acumulados se pueda dar de una forma, se pueda dar básicamente, y a su vez que se mantenga toda esta estructura de dominación. Bueno, acá dice, ¿no?, que las garantías que ofrece la objetivación institucional son fundamentalmente la permanencia y la acumulatividad de las adquisiciones, no tanto materiales como simbólicas. Y que esto se hace posible porque la estructura que es la institucionalización, ¿no?, permite que se vaya pasando, digamos, con el paso de los tiempos, y que no haya nuevamente toda una generación de, no sé, capital económico, por ejemplo, que se pasa mediante la herencia, o cierto capital simbólico, como, no sé, el estatus de una familia, puede ser el prestigio de una familia. Entonces, esta institución lo que permite es eso, básicamente, mantener los capitales. Claro, o sea que la historia, digamos, de esta institucionalización hace que no haya que empezar con relaciones cara a cara, como esas que estaban vinculadas a lo precapitalista nuevamente, ¿no? Esto, como decías Claro, vos, la permanencia y la acumulación la tiene la institución. Y la Tal cual, sí. violencia va a quedar encerrada así, totalmente Claro, dentro de este legitimada. sistema, de esta estructura, se queda encerrada lo que es la dominación, digamos. O la Exactamente. violencia también, si se Entonces, quiere. esa relación cara a cara, donde el otro necesitaba sentir esa deuda moral, ahora, como dijo Facu, el banco te dice, vamos, acá está la deuda implícitamente, bien institucionalizada, y no hay forma, no es necesario empezar de nuevo con todo esto de sentir esta deuda moral, porque ya está inscripta dentro de la falta, de la carencia, digamos, de lo Claro. que hay que hacer, ¿no? Y bueno, otra cosa también que por ahí puede ser interesante resaltar es que con esta institucionalización se deja casi totalmente de lado lo que es la violencia abierta, ¿no? Esa que decíamos que era implacable, y bueno, se deja de lado mediante este sistema. Y de hecho en una parte del libro dice, del libro, que las relaciones económicas se esconden bajo el velo de lo moral, que es básicamente esto, ¿no? Se deja mucho de lado lo que es la violencia abierta, y bueno, se pasa a algo más estético, por así decirlo, relaciones más... Claro, invisibilizadas, que claro, tal cual, realmente sí. naturalizan de alguna manera ese modo y esconden lo otro. Por eso yo hablaba también de esta articulación con lo manifiesto y lo latente, ¿no? Como lo que parece y lo que realmente encierra su significado, que son relaciones de dominación. Claro, ¿no? tal cual, nunca se pierde esa dominación, cambian las formas solamente a lo largo del tiempo. Esa es como la idea que da el texto en general, sería. Claro, cambian las formas, las estrategias, los esfuerzos, pero bueno, persisten esas miradas, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, lo han podido desmenuzar muy bien, es un texto bastante complicado, pero para traerlo a nuestros temas, por ejemplo, ustedes pueden articular este texto con estas violencias, tanto la abierta como la simbólica, vinculada a género, a pobreza y demás. Y ahora también lo podemos articular con el texto que faltaba, una parte, creo que era el grupo 4 que había expuesto la vez pasada, y quedaban algunas cositas por ver de Castel, que justamente es uno de los textos fundamentales de la unidad 4, y que les va a permitir poder empezar a conformar estas preguntas, a mirar los videos desde un lugar más desde el marco teórico, ¿no? Vinculado a estos textos importantes de la unidad 4. Como por ejemplo, entonces, en Sautu, ¿qué vemos? Esta estructura que está conformada, una estructura de clases, que está muy vinculada a este texto de Bourdieu también. Fíjense que aparece la institucionalización
la legitimidad y cómo esta dinámica se reproduce. Y Castel, que es el texto que ahora les voy a compartir, cuestiona este concepto de exclusión social, dice que en su amplitud, bueno, no hay que utilizarlo tan indiscriminadamente, da algunas razones y ahora vamos a ver lo que básicamente plantea este capítulo en particular, ¿no? Bueno, ¿ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, fíjense que este texto es del 2004, se llama Las trampas de la exclusión, trabajo y utilidad, y justamente encierra el segundo texto de Castel, que es de las páginas 21 a la 38, donde empieza a hablar que el tema de la exclusión explotó en Francia a fines de 1992, que justamente el concepto de exclusión deviene de la cuestión social. Fíjense que está entrecomillado, porque la cuestión social es un concepto básicamente que aparece luego de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, y que tiene que ver con la calidad de vida que empiezan a tener los distintos sujetos, ¿no? Entonces el autor expone distintas razones para dar cuenta del uso de este término, pero fíjense que dice con reserva, pero para poder entenderlo tenemos que ver los diferentes lineamientos que él va haciendo y va sumando, ¿no? Y dar cuenta que este concepto de exclusión social tiene que ver justamente con las fracturas sociales actuales de la sociedad. El uso indiscriminado del término traduce y oculta, fíjense que esto siempre está dentro de la sociología, ¿no? Cómo se traducen las situaciones de la sociedad y qué es lo que ocultan, el estado actual de esta cuestión social, de el entramado donde vemos la calidad de vida de los distintos sujetos. Entonces, va a hablar de diferentes razones para desconfiar del concepto de exclusión. Entonces, en principio va a hablar de la heterogeneidad de sus usos y vincula un ejemplo entre un hombre que hace mucho que no tiene trabajo y de chicos que se encuentran en una esquina, que toman, que nunca trabajaron y demás, ¿no? Entonces va a decir que nombrar situaciones diferentes borra las especificidades de este concepto de exclusión. Entonces, muchas veces se menciona la falta sin decir en qué consiste ni de dónde proviene esta falta, esta carencia. La razón de fondo es que los rasgos constitutivos de las situaciones de exclusión no se encuentran en la situación misma que él va a llamar estado. Entonces, ahora con las diferentes diapositivas vamos a ver cómo aparece el concepto de exclusión vinculado a un concepto de estado, o sea, de una condición ya establecida, y de cómo se produce este proceso, ¿no? Y cómo las distintas políticas públicas pueden ser preventivas o segmentadas para atender una situación particular cuando ya la situación está conformada. Entonces, el punto 2, él va a decir que estas razones para desconfiar del concepto y no utilizarlo indiscriminadamente es cuando hablamos de situaciones límites que tienen un sentido y una explicación si las reubicamos dentro de un proceso, ¿no? En algo procesual. La exclusión se da como el estado de todos los que se encuentran por fuera de estos circuitos activos de intercambios sociales, pero esos estados no contienen un sentido en sí mismo, son el resultado de diferentes trayectorias,
¿no? Entonces fíjense cómo aparece el concepto de trayectoria vinculada a proceso y el estado como esa situación particular. La exclusión designa situaciones que traducen una degradación con respecto a una posición anterior. Y en esa degradación vemos este concepto de proceso. Y en este proceso, ¿cuáles son los elementos que se tuvieron en cuenta? Los sujetos integrados devienen vulnerables por la precarización de las relaciones de trabajo. Y los vulnerables caen todos los días en lo que llamamos exclusión, va a decir Castell. Entonces, el trabajo de la sociología consiste en analizar esos factores que preceden a la exclusión para tomar medidas de los riesgos de la futura fractura social y no cuando ya se conformó en un estado. En la mayoría de los casos, el excluido es un desafiliado cuya trayectoria está hecha de muchas desconexiones. Igualmente, para compararlo con el texto de Kessler, esta nueva pobreza que engloba otra clase social que no tiene que ver con los precarizados de siempre, vemos cómo en realidad ese límite, esas zonas, él habla en el texto también del concepto de zona, que es una zona difusa que cada vez se corre y deja desafiliada a diferentes personas con diferentes características. Hay que atender a estas zonas porque cada vez estas zonas tienen mayor amplitud y engloban no solamente a los que han sido excluidos, que él llama supernumerarios y demás, sino cada vez a mayor cantidad de gente. En la sociedad hay sujetos que él va a nombrar como in y como out. Entonces, están los in y otros que son denominados los out, pero que no habitan en universos separados. Al focalizar la atención en la exclusión, no atendemos a las dinámicas globales que son responsables de los desequilibrios actuales. Entonces, estos in y estos out existen, están, y hay que ubicarlos en un continuo de posiciones para comprender la lógica a partir de lo cual los in producen a los out, ¿no? Los incorporados dentro de la sociedad producen de alguna manera a estos marginados de la sociedad. Y acá tiene que quedar claro este concepto, que el autor no hace una crítica de las políticas de inserción en cuanto tales, como por ejemplo, si queremos decir, los planes de jefas y jefes, o los diferentes salarios que se dan a las personas, y demás, y todas estas políticas de inserción. Pero lo que va a decir, y esto es muy importante, es que estas políticas que se mencionan como políticas estratégicas de inserción de estas personas que están, que no se pueden insertar dentro de la sociedad, tienen que tener un límite en el tiempo, porque esas personas necesitan tener un trabajo genuino, ¿no? Entonces muchas veces se instalan en el tiempo, y esto provisorio de estas políticas vinculadas a planes y demás, se transforman en una regularidad, dejando a los beneficiarios en una zona de vida social que va a estar caracterizada siempre por un déficit en relación al trabajo y a la integración real a la sociedad, ¿no? Entonces, de ninguna manera va a cuestionar que estas políticas no existan, pero que sí deben ser diagramadas de un modo que ese límite de tiempo no implica dejarlos a esas personas abandonadas a su fortuna, sino tratarlos de incorporarlos realmente a la sociedad, mirando los fundamentos que persisten para que esas personas queden por fuera de la sociedad. Entonces, en algún momento va a hablar de esas personas como él los nombra en el 95 como supernumerarios, Doncelot y Esteve
habla de los anormales inútiles y son nombrados de múltiples formas por los distintos sociólogos. Entonces va a decir que existen porque las nuevas exigencias de competitividad y la reducción de las oportunidades de empleo hicieron que no haya más lugar para todo el mundo en la sociedad que hoy nos toca vivir. Este texto también lo podemos relacionar con los conceptos de Bauman de sociedad sólida y sociedad líquida. Tiene que ver con ese momento de liquidez, de incertidumbre y demás, donde el mundo ha cambiado y hay nuevas reglas que hacen que mucha gente quede afuera, ¿no? Estigmatizados. Entonces, él va a hablar que esta nueva coyuntura, ¿no?, invalida la incorporación de estas personas por la transformación de las reglas del juego social y económico, dejándolos en un lugar marginado. Se va entendiendo el concepto de proceso de cuando uno estudia un estado de situación en un tiempo y espacio determinado, con sujetos determinados, de no quedarnos con esa caracterización como foto, ¿no?, de una situación especial, sino de verlo como una dinámica, como algo procesual, y cómo las políticas públicas muchas veces, y esto es lo que aparece ahora, tienen que tomar como respuesta a esas cuestiones segmentadas cuando ya se produjeron, y no ver todo el derrotero, todo las cuestiones preventivas que debieran haber existido. Entonces, ahora podemos entender las razones por las cuales la noción de exclusión, a pesar de esta inconsistencia teórica, obtiene un consenso muy amplio. Entonces, él habla de un principio de economía que lleva a privilegiar en las intervenciones sectoriales, ¿no? Siempre atender a lo que ya está como resultado de una determinada dinámica, y no tratar de comprender por qué se producen estas cosas, que son muchas veces de respuesta muy evidente. Entonces, de todos modos, las medidas tomadas para luchar contra la exclusión hacen las veces de políticas sociales con intenciones preventivas, no solo reparadoras. O sea, él está, una vez que se dio la situación y lamentablemente no se puede intervenir preventivamente, bueno, hay que establecer políticas reparadoras, pero que tengan un límite en el tiempo. Parece más fácil intervenir en los efectos de una disfunción social que controlar el proceso que lo desencadena. Esto es central. La pulverización de las protecciones laborales da cuenta de la vulnerabilidad de masas y al fin y al cabo de la exclusión. En realidad, es en el corazón de la condición salarial donde aparecen, según el autor, las fisuras que son responsables de la exclusión. Entonces habría que intervenir primero en las regulaciones del trabajo y los sistemas de protecciones para luchar contra la exclusión. En cuanto a estos procesos de exclusión, él va a hablar del espacio europeo entre los siglos XIV y XVIII y va a marcar rasgos estructurales vinculados a distintos modos de exclusión. Entonces va a hablar de tres modos, ¿no? El primero habla de una supresión completa de la comunidad, por expulsión o por matanza, genocidio, ¿no? Entonces habla de los judíos y da diferentes ejemplos, pero es la supresión completa. La segunda alternativa que él va a dar es la construcción de espacios cerrados, separados de la comunidad, pero que están en el seno de la comunidad, como son los hospitales psiquiátricos, asilos, cárceles. Y la tercera categoría, que es la que él vincula con las exclusiones más actuales, a pesar de que existe también esta segunda categoría de exclusión que persisten en las sociedades contemporáneas, que tiene que ver con los hospitales, asilos y cárceles, es gravar a determinadas categorías de la población con un estatus especial, privándolas de algunos derechos
y de la participación de ciertas actividades sociales. En un principio, por ejemplo, se puede relacionar cuando a la mujer se le impedía votar, ¿no? Incluso en ciertos medios de comunicación, hoy se está jugando otra vez con el tema de la categoría y calificación como para votar, ¿no? Como si el voto debiera ser calificado con información errónea, ¿no? Como por ejemplo dicen que todos los presos votan cuando no es así, los presos están divididos entre los procesados y los condenados pierden el derecho a votar, y la dinámica que se produce dentro de las cárceles con respecto a las votaciones hace que solo puedan votar un 5% de las personas presas, e incluso que cuando nosotros queremos hacer, basadas en el sentido común, expresiones tan desafortunadas, pensando que una persona por estar presa va a votar determinado partido político, no es una relación directa. ¿Por qué? Porque hay otros sentidos que los cruzan. A mí particularmente, que yo estudio contexto de encierro, hay presos que me han dicho, a los presos hay que matarlos. Como si ellos, el que lo está diciendo no es un preso. Entonces no hay relaciones directas entre las cosas y los partidos políticos. Los análisis de investigación social son mucho más profundos, y muchas veces cuando se cree que determinado grupo social va a votar a determinado partido político, no es una relación directa. Entonces, bajo modalidades muy diversas, la exclusión presenta rasgos comunes que impone una condición que descansa sobre determinados reglamentos, moviliza aparatos especializados y se completa a través de rituales. Esta es una condición de la exclusión, ¿no? Que tiene determinados reglamentos, que se moviliza con determinados aparatos. Entonces, la exclusión no es arbitraria ni accidental, sino que señala un orden de razones proclamadas dentro de la sociedad, que sea total o parcial, definitiva o provisoria. La exclusión es una forma de discriminación negativa que obedece a reglas sociales. ¿Se entiende eso? Eso es fundamental para entender el concepto de exclusión. En cuanto a los procesos de marginalización, pueden desembocar en la exclusión propiamente dicha, es decir, en un tratamiento discriminatorio de determinadas poblaciones. Acá, entonces, el autor toma la tercera figura de la exclusión, esta que recién les comenté, que tiene que ver con gravar a categorías de la población con un estatus especial, privándolas de algunos derechos. Entonces dice que es la amenaza principal en la coyuntura actual, ¿no? Esta depende de la ambigüedad profunda de las políticas de discriminación positiva. Y acá está esto de discriminar positivamente a un grupo social como para ayudarlo y para intentar que salga de esta situación de marginación. Entonces, estas tentativas por compensar las desventajas en materia de acceso al trabajo, a la vivienda y a la educación, tienen que estar siempre compensadas por límites de tiempo para instaurar políticas realmente que ingresen dentro de la dinámica social a los sujetos. Para finalizar, habría que distinguir los procesos de exclusión del conjunto de componentes que constituyen hoy la cuestión social, ¿no? Entonces, al tratarse de la intervención sobre la población vulnerable, hay que esforzarse para que las medidas de discriminación positiva que tienen las políticas en cuenta no se degraden. La lucha contra la exclusión se lleva adelante fundamentalmente bajo la modalidad preventiva para que no suceda, interviniendo en los factores de desregulación de la sociedad salarial. Fíjense cómo aparece esto del corazón dentro de la sociedad salarial,
también de los procesos de producción y del reparto de riquezas sociales. Bueno, hasta acá se entiende entonces cómo este concepto de exclusión lo tomamos dentro de la cátedra y lo vamos a utilizar, pero fundamentalmente vinculado a las cuestiones que tienen que ver más con este tercer modo de exclusión, ¿no? Que tiene que ver con gravar de un modo diferente a determinados sectores sociales y que tengan no a disposición todos sus derechos garantizados. Bueno, hasta acá están. Sí, profe. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber si había entendido bien el término de discriminación positiva, que sería como lo contrario de exclusión, digamos, inclusión, ¿o Claro, no? claro, la discriminación positiva es en la sociedad, digamos, poder afianzar la búsqueda de cuáles son esos grupos que necesitan de alguna manera una política para integrarlos en la sociedad. Eso es discriminar positivamente, ¿no? Digamos, observar y tratar de discriminar cuáles son los que necesitan ser beneficiarios de determinadas políticas públicas, pero se puede transformar en discriminación negativa en la medida de que esa situación se extienda en el tiempo y nunca esa persona pueda operar por sí misma en la sociedad, ¿no? Que siempre tenga que ser de alguna manera ayudada con un beneficio de determinada política pública pensada al respecto, pero que con el tiempo persiste y nunca puede llegar a ser integrado. Lo que pasa es que el que es excluido de la sociedad es tan difícil de incluirlo digamos, brindándole el ejercicio de sus derechos, porque cada vez este tipo de sociedad se hace más exclusivo, por llamarlo de alguna manera. Ah, ¿No? Entonces, bueno. realmente se sabe cuáles son las medidas que llevan a que cada vez sean menos los que puedan participar activamente de la sociedad, incorporándose mediante el trabajo y no siendo desafiliados. Lo que pasa es que, claro, implica una mirada y una perspectiva que está muy enraizada, y acá aparecen los conceptos de dominación, de violencia, simbólica y demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, persisten en mirar a la sociedad desde un lugar que está como muy, digamos, afianzado. Es como pensar que las cosas deben ser así, no pueden ser de otro modo. Creer que es obra de la naturaleza, ¿no? No sé si te contesté la pregunta. Sí, 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 perfecto. Quería ver si lo había entendido bien o si nada que ver. Bueno, hasta acá alguna otra pregunta, algo que quieran decir, algo que no estén de acuerdo. Recuerden que este es un ámbito de opinión también, así que siempre de la mano de tratarnos con respeto podemos opinar tranquilamente, lo que es un ámbito abierto, así que lo que quieran decir, bienvenido sea. Bueno, entonces, vamos a hacer así para la clase que viene, que es la clase del viernes, y ya el sábado tienen el parcial. Estudien, traigan preguntas que no comprendan, tratamos de establecer relaciones entre los textos, y vemos si tenemos tiempo